Mi nombre es María Borges y mi contribución es sobre la gerencia propioceptiva, dimensión emergente y autopoética en tiempos adversos. En este contexto se debe considerar que el gerente debe potenciar el bienestar para enfrentar las adversidades de la organización y a su vez laborales y de la vida cotidiana en un entorno que influye indefectivamente en la proyección de la misma. De tal forma que desde este aspecto la pandemia mundial nos enfrentó a una nueva forma de trabajar y la gerencia asume esas responsabilidades de innovar frente a una amenaza que no estaba pronosticada, realizando las labores, ejerciendo su coordinación en instituciones que debieron asumir su responsabilidad, su trabajo desde forma remota y a excepción de otros que debieron ejercer las funciones de forma presencial, ante lo cual Maxwell considera que no se tenía pronosticado ni se había enfrentado nunca a una situación como esta y de donde los trabajadores ahora se encontraban emocionalmente afectados, inseguros, aturdidos por la situación que les tocó o les ha tocado vivir. Dentro de este horizonte impredecible, entonces, nos encontramos a trabajadores depresivos, desmotivados, renuncias masivas, desplazamientos, incertidumbre, pero sobre todo el riesgo que debieron asumir por frente a la vida. Importa entonces, por estas razones, preguntarse qué mecanismos de la gerencia propioceptiva aprovecha el gerente como dimensión emergente autopoética en tiempos adversos, generando como propósitos de la investigación precisar las prácticas gerenciales asumidas en tiempos adversos, apreciar las realidades sobre la gerencia propioceptiva como dimensión emergente autopoética en tiempos adversos, interpretar los significados que confieren los actores gerenciales a su gestión en tiempos adversos y, por último, generar un corpus teórico sobre la gerencia propioceptiva como dimensión emergente autopoética en tiempos adversos. Desde los aspectos conceptuales, la palabra propiocepción emerge de las dos palabras latinas propio y cepción, que significan pertenece a sí mismo, sensación y percepción. Desde las posturas teóricas, traigo a colación a Tamori, que nos dice que la propiocepción está relacionada con el sentido de la posición y la sensación del movimiento. Por su parte, Bichil y Early, la propiocepción es similar al equilibrio que aporta un sentido de posición y movimiento de la articulación y a su vez es la capacidad de adaptarse. Para Frontera, la propiocepción abarca dos aspectos en sentido de la posición, es decir, la orientación consciente, y el orden dinámico, que aporta el sistema neuromuscular como una información retrógrada sobre la dirección y la velocidad. Y para Angelo, la propiocepción es la variante o variación especializada de la modalidad sensitiva del tacto, que acompaña la sensación del movimiento y de la posición de las articulaciones. Es decir, que la propiocepción es de lo que tenemos nosotros mismos, de lo nuestro, desde la posición que nosotros nos ubicamos dentro de la gerencia y esa sensación y esa percepción de lo que estamos viviendo, dentro de una capacidad de adaptarnos. Por otra parte, la autopoiesis tomó en cuenta la teoría de los sistemas sociales de Luhmann. Los sistemas sociales son autorreferenciales y autopoéticos. Desde esta perspectiva, en la gerencia empresarial y social se hace referencia a sus estructuras semánticas e históricas propias, es decir, el sistema genera un orden sistémico particular que trasciende y se desarrolla
en un sistema de comunicación global sobre la base de sus procesos, operaciones y talento humano. La analogía entre propiocepción y autopoiesis surge en el momento de la interrelación, cómo se complementan los actores gerenciales en un problema común para resolver el mismo desde un enfoque funcional, biopsicosocial y gerencial, además del entorno, para enfrentarse dentro de esa función humana y organizacional a una estabilización dentro de la incertidumbre. El metodológico lo realicé desde el paradigma interpretativo, para el cual para Heidegger las interpretaciones y significados que las personas le dan cuando interactúan en diferentes situaciones en la realidad social en la cual viven, desde un enfoque fenomenológico, el cual según Husserl es dejar que las cosas mismas se hagan presentes tal y como se viven en su contexto esencial, apoyado en el método hermenéutico, que para Gadamer es la comprensión de lo que acontece en la praxis. De tal forma, para la recolección de la información se partirá de entrevistas a profundidad aplicadas a 5 informantes claves, a saber, gerentes de distintas organizaciones, empresas o instituciones, tanto públicas como privadas, que han debido laborar activamente durante la pandemia. En cuanto a las técnicas de análisis de la información, los resultados obtenidos se someterán al proceso de categorización, contrastación, estructuración e interpretación, desde donde emergerá el corpus teórico de las estructuras de la gerencia propioceptiva como dimensión emergente autopoética en tiempos adversos. Muchas gracias.